Y en algún sentido me parece que las primeras medidas, todavía muy incipientes, van en el camino de, por un lado, llevar adelante esto que digo, una política de seguridad de carácter republicano, y por otro lado, brindar cuidado a los ciudadanos y las ciudadanas de este país. Sin embargo, la ministra dijo que se consagran los derechos de los criminales. Con esto, ¿cómo lo ves, Brian? Ahí? Sí, la ministra, en su demagogia... La exministra. La exministra, perdón. Nos cuesta acostumbrarnos. Sí, es muy reciente. Tuvimos 4 años bastante complicados aparte. La ministra durante estos 4 años lo que nos dejó fueron, en estos 1.435 días que tuvo de gestión, nos dejó 1.833 personas fallecidas a manos de las fuerzas de seguridad. Esto nos deja un promedio de una persona asesinada cada 19 horas por el aparato represivo del Estado. Partir desde esa óptica nos muestra cómo la gestión de Cambiemos se circunscribió a la peor gestión en materia represiva desde la vuelta a la democracia. Partiendo desde esa base y con una ministra que reivindicaba el gatillo fácil, que no solamente hacía caso omiso, sino que felicitaba a los policías que llevaban adelante estas situaciones, como el caso paradigmático de Chocobar, nos muestra que es muy difícil, ¿no? Y el presidente también, nos muestra que es muy difícil partir de una discusión seria en estos términos. Hablar de conservar los derechos de los delincuentes o derechos de no delincuentes, hablar de ciudadanos de primera y de segunda, cosa que ni desde nuestra Constitución ni desde nuestros tratados internacionales de derechos humanos podemos aceptar, sobre todo desde una gestión que se vangloriaba de los valores republicanos, ¿no? Lo de Bullrich, claramente con este libro lo que viene a tratar de hacer es a maquillar un poco su nefasta gestión, que está claramente bañada de sangre y a la cual nosotros combatimos durante estos 4 años desde las calles y desde el seguimiento de los casos de gatillo fácil. ¿Vos, Martín? Esto lo que nos muestra claramente, si en algo coincidimos con Martín, es que el proyecto de seguridad fue un proyecto integral. Fue un proyecto integral también con el proyecto económico. Claramente la gestión de ajuste y hambre de Cambiemos no podía cerrar sin represión. Entonces, en esa integralidad lo que se buscó fue enemigos, como en el caso de los migrantes, como en el caso de los jóvenes, con el tema de la baja de la edad de imputabilidad, con el tema de las mujeres en las persecuciones, en las marchas a favor de la despenalización y la legalización del aborto. Sí, y dentro de esta campaña de marketing de Cambiemos, en donde se ponen como paladines de la lucha contra el narcotráfico, en donde no hay ningún dato serio, como tampoco hubo datos serios en cuestiones de seguridad. A nuestro informe respecto a los casos de muertes perpetradas por el aparato represivo del Estado, nos contestaron con un contrainforme sin validez científica. Ustedes habían pedido este informe, les fue entregado, pero no fue entregado, es un informe que solamente da valoraciones muy por arriba, no tiene rigurosidad, no dice de dónde salen los datos, sino en lo que se basan es en decir, bueno, esto no es gatillo fácil porque la justicia no lo dijo. Muchos de esos casos siguen judicializados. O sea, la ministra, a través de su cartera ministerial, lo que hace es dar por sentado y dar por fuerza de verdad lo que dicen sus gendarmes, lo que dicen sus fuerzas federales, sin someterlo a la justicia. O sea, así como lo dijo ella, sí, lo dijo la propia ministra al decir la palabra de la fuerza de seguridad tiene fuerza de verdad. No, está bien, pero se habló hoy mucho, ¿no? Del tema de las TAES. Todavía no han llegado al país. Por lo que dice la ministra Friedrich, todavía no están en el país. Todavía no llegaron al país por cuestiones de la empresa, que es la empresa fabricante. Y una pregunta más, de las posturas, por suerte todavía no están en el país. Porque, a ver, el tema... al contrario, porque la verdad que si yo tengo que elegir estar en un vagón de tren, pero además dijeron yo preferiría que no me den una descarga en un vagón de tren y mucho menos en el Hospital Posadas, que era donde la ministra lo presentaba como proyecto piloto de utilización. En el Hospital Posadas nadie presentó nada de esto. Se presentó para los trenes, se presentó para los trenes y para los aeropuertos. Escuchen bien cuando escuchan. Para los trenes y para los aeropuertos, si no lean los expedientes, porque en los expedientes está esto. A ver, a mí me parece que lo que dijo Bernie fue sumamente razonable. Si no quieren usar las taser en un aeropuerto, no la quieren usar en los trenes porque piensan que es mejor usarla en otro lado, me parece bien. Ahora, nadie puede pensar que es más dañino o más letal la pistola taser que se usa en todo el mundo y que lo podés ver, todo el mundo lo ve en los programas de las policías de Estados Unidos, de Canadá, de todo el mundo, contra un arma de fuego que cualquier tiro que se te escapa matás a un chico. Es que partimos del supuesto en el cual hay una utilización claramente necesaria en todo contexto de un arma de fuego o un arma taser, ¿no? Creo que ese es el key de la cuestión acá. No pueden plantearse
la persecución de un delito o el seguimiento de un delito sin la utilización de armas de fuego, sin la utilización de otro tipo de armas. Ese es el problema acá. Y de ahí parte la cuestión. Fíjense que acá no es que estamos diciendo vamos a tratar de reducir a la menor cantidad posible el uso de la fuerza, sino lo que están diciendo es vamos a tratar de hacerlo lo menos dañino posible. ¿Sí? O sea, la fuerza la vamos a utilizar de todas formas, ya sea con un arma de fuego o con un arma taser. Si no nos dejan usar las tasers, lo que vamos a utilizar son armas de fuego que van a hacer mucho más daño. Ese es el discurso y eso es lo que está dejando claramente Martín expresado. Los protocolos, por ejemplo, el de uso de fuerza permitía disparar sin orden de alto. Digamos, o sea, digamos, por un lado se intrometían en... Digamos, es como juzgar y condenar el mismo acto, digo, menos republicano. El caso de Chocobar, cuando ya había cesado el delito de Cucoc también, que, a ver, es algo que lo podemos debatir mucho tiempo. No me queda tiempo, pero lo de Chocobar, ¿vos crees que actuó en forma correcta? Pero a vos te pregunto. Vos estás al lado de una persona que recibe 9 puñaladas. 9 puñaladas. No, está bien. No estaba al lado cuando lo asesina a Cucoc. Y el tipo se escapa con un cuchillo. No, pero yo recuerdo también la imagen de Chocobar a la carrera y martillando el arma. Llevan, digamos, lo que hacen es... ¿Qué iba a hacer? Estar en contra de... ¿Qué iba a hacer? ¿Dejar que con el cuchillo lastime a alguien más? O sea, es la criminalización por la potencialidad de la persona. O sea, si hubiera tenido la taser, Chocobar lo hubiera podido paralizar sin haberle hecho mayor daño. Pero como no tenía la taser, tuvo que abrir fuego con un arma. Los instrumentos internacionales a los que Argentina está suscripto marcan claramente que los usos racionales, proporcionales del uso de la fuerza. Acá lo que se hizo fue un mamarracho. Y es paradójico la cuestión de que Martín estaba en un principio hablando de los principios republicanos y está poniendo en potestad a un policía que ni siquiera estaba en servicio en la posición de juzgador y ejecutor de una pena, en este caso la pena de muerte a Cucoc. Muchísimas gracias a los tres por estar bueno, acá. Muchas gracias. Yo puedo cerrar con algo muy chiquitito. Las políticas públicas con resultados se miden, no con ideología, si no, no vamos a salir para ningún lado. Bueno, el debate queda abierto. Sí, no, y una cosita para cerrar, que los resultados estarían buenos que se presenten y que no quedan solamente desde el discurso, porque si no pasa a ser ideología también. Están en la página web del Ministerio de marketing. Seguridad.